Seguimos avanzando con los temas y ya estamos entrando a la última unidad que es la parte de biomecánica. En la parte de biomecánica vamos a dividir a esta en dos partes. Esta va a ser la primera parte en la cual vamos a ver los componentes del aparato locomotor, planos, ejes, nervio y músculo. Y después vamos a ver una segunda parte en la que vamos a hablar sobre todo lo que corresponde a palancas. Vamos a iniciar entonces viendo cuáles son los componentes del aparato locomotor y qué semejanza tienen estos componentes con lo que es la mecánica, que ustedes en el ingreso lo deben haber visto. En sí, los componentes del aparato locomotor son un conjunto de elementos anatómicos del cuerpo humano que están encargados de producir el movimiento. Si nosotros vamos a cuáles son esos componentes, tenemos como base los huesos, ¿sí? Que van a ser de palancas, que es lo que nosotros vamos a mover a través de fuerzas. Vamos a tener a las articulaciones, que justamente son ellas las que nos van a permitir que exista este movimiento porque hacen de juntas, ¿sí? Que ponen en contacto estos huesos y hacen que estos se puedan mover. Los músculos, que van a ser los motores, que les van a dar la fuerza a estas palancas para moverse. Los tendones, que es de donde se va a enganchar el músculo para poder traccionar. Y los ligamentos, que van a reforzar esa articulación para que no se luxe por acción de los músculos que están ejerciendo esa fuerza. Vamos a hacer un repaso muy superficial de lo que son articulaciones porque ya deben haber visto. En este caso nos vamos a circunscribir a lo que son las articulaciones móviles y sus componentes. En sí tenemos lo que son las superficies articulares. Las superficies articulares están dadas por las extremidades de los huesos que se van a poner en contacto. Ellas están revestidas por un componente cartilaginoso, que es el cartílago de revestimiento, que lo vemos aquí y aquí. Están unidas por otro componente, estos dos, que tiene forma de manguito, que une estos dos huesos, también conocido como el primer medio de unión, que es la cápsula. Dentro de la cápsula, revistiéndola, tenemos la membrana sinovial, que es esto que vemos en rojo, y la membrana sinovial larga o da un líquido a esta articulación para que pueda deslizarse tranquilamente, que es el líquido sinovial. Reforzando esto vamos a tener estructuras ligamentosas, ¿sí? Que van a servir como medios de unión y específicamente para mantener estable la articulación. Y también pueden servir para reforzar esa unión los músculos. Acá tenemos la clasificación de las articulaciones, que en general nosotros ya, ustedes más bien, ya deben haber visto en anatomía, que son las articulaciones sin artrosis o inmóviles, en las cuales tenemos la sutura dentada, la esquindilesis, la sutura escamosa, la sutura armónica, ¿sí? Que esas en sí no tienen ningún tipo de movimiento, por lo cual nosotros no vamos a trabajar específicamente con ellas. La anfiartrosis, que tenemos dos tipos, que es la diartroanfiartrosis, la que en el cartílago que se suele encontrar entre las dos superficies articulares no existe lo que es el núcleo pulposo, que en las anfiartrosis propiamente dichas sí están, que ya vamos a ver ejemplos de ellos, pero tampoco son articulaciones móviles, sino articulaciones semimóviles, que por ejemplo en el caso de las anfiartrosis los encontramos en los cuerpos de las vértebras entre sí. Entonces, estos mueven o permiten el movimiento de la columna, pero por una acción de sumación, no porque específicamente sean estrictamente muy móviles.
Y después tenemos las diartrosis, que esas sí son las que van a ser nuestro núcleo de trabajo, que tenemos la enartrosis, que específicamente es la más móvil de todas. Después tenemos la condilia que le sigue junto con el encaje recíproco, que vemos acá al final. Después tenemos las troqueartrosis y las trocoides, ¿sí?, que le siguen en un tercer lugar. Y después la diartrodia, que esa es una de las que también vamos a dejar de lado, ya que no tiene una movilidad específica como la que vamos a estar hablando a continuación. Por eso es que nosotros vamos a ver ahora específicamente la parte de los movimientos. Los movimientos básicos que tenemos en las distintas articulaciones son el de flexión y extensión, abducción y aducción y las rotaciones. Volviendo a la diapositiva anterior, vamos a hacer un análisis de esos movimientos en cada uno de los tipos articulares que tenemos acá. La enartrosis presenta todos los movimientos, o sea, puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones tanto internas como externas. Ese tipo articular la tenemos, por ejemplo, a nivel de la cadera y en la articulación glenohumeral. Las condilias, la característica que tienen o diferencia es que pueden hacer solamente flexión, extensión, abducción y aducción, pero no pueden hacer las rotaciones, porque las características anatómicas se lo impiden y además porque no poseen músculos que rodeen las articulaciones que le proveen ese grado de torsión. Por ejemplo, la articulación metacarpofalángica puede hacer flexión, extensión, abducción y aducción. Otra de las articulaciones es la trocleartrosis. Ella reduce aún más el nivel de movimiento. La trocleartrosis, como la articulación húmero-cubital, ¿sí?, tiene la característica de solamente hacer los movimientos de flexión y extensión. La trocoide, que es otra que también reduce el grado de movimiento, tiene solamente un par de movimientos que son los de rotación hacia adentro o hacia afuera. Por ejemplo, la radiocubital superior. Y en el caso del encaje recíproco, porque habíamos dicho que la diartrodia no la íbamos a tratar porque solamente tiene movimiento de deslizamiento, el encaje recíproco, la característica que tiene es que tiene movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción como básicos, ¿sí? La característica del encaje recíproco es que se encuentra solamente en un tipo de articulación en la mano, que es en la trapecio metacarpiana. Estos movimientos se van a dar en planos y ejes. Ustedes deben haber visto en anatomía cuáles son los planos y los ejes. Tenemos el plano sagital que me va a dividir el cuerpo en derecho e izquierdo. Tenemos el plano frontal que me va a dividir lo que está delante de lo que está atrás, o sea, entre anterior y posterior. Y el plano transversal que me divide lo que está por encima de lo que está por debajo, o sea, superior e inferior. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un movimiento, deslizamos la palanca sobre ese plano. Entonces, por ejemplo, todos los movimientos de flexo-extensión se van a realizar sobre este plano específicamente, partiendo siempre de posición anatómica. Ustedes ya saben cuál es la posición anatómica, por lo cual van a poder ver que todos los movimientos de flexión y extensión acarician el plano sagital. En el caso de los movimientos de abducción y aducción, se deslizan sobre el plano frontal. Entonces, todos aquellos que sean movimientos de lateralidad o abducción y aducción van a estar específicamente relacionados con este plano. En el caso de las rotaciones, estos deslizamientos se dan sobre el plano transversal, ¿sí? Entonces, todo este tipo de movimientos van a tener como base este plano. Después tenemos los ejes. Los ejes de movimiento ustedes son los mismos que los ejes anatómicos. Tenemos el transversal
que va de derecha a izquierda, ¿sí? O de izquierda a derecha, como ustedes lo quieran llamar. El anteroposterior, que va de adelante a atrás o de atrás hacia adelante. Y el vertical, que viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso, entonces, vamos a tener que estos ejes de movimiento van a coincidir también con los movimientos que van a permitir hacer. Los movimientos de flexo-extensión son permitidos por el eje transversal. Los movimientos de abducción y aducción se van a corresponder con el eje antero-posterior y los movimientos de rotación se van a corresponder específicamente con el eje vertical.